Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. En el video del día de hoy, como seguramente viste en el título y por eso entraste a este video, pues vamos a estar hablando de un tema el cual es duda de muchos de ustedes que nos ven a nosotros los creadores de contenido por acá. Es una pregunta que no solo ha surgido entre ustedes, mis suscriptores de aquí de YouTube, sino también por mis otras redes sociales como Instagram, TikTok, y es algo que muchos se preguntan. ¿Qué pasaría con nosotros los cubanos que estamos acá en México si en Cuba hay un cambio? O sea, no solo los que estamos en México, sino con todos los cubanos que estamos por distintas partes del mundo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Nos quedaríamos en el país que estamos o nos regresaríamos para Cuba? Y bueno, es una duda que la verdad surge hasta en nosotros mismos nos preguntamos de qué haríamos. He visto muchos debates en las redes sociales de muchos cubanos que, como les digo, no solo los que están aquí en México, sino los que están por otras partes del mundo, porque sí, habemos muchos cubanos por disímiles partes de lo mismo de Latinoamérica, que en Europa, que en Estados Unidos. O sea, hay muchos cubanos y muchos caen en ese debate de que algunos opinan de que sí se regresarían a Cuba si Cuba llega a ser libre, otros opinan de que se quedarían en el país que están porque ya ese país forman parte de ellos, ya ellos no son los mismos que cuando estaban en Cuba. Otros dicen que sí se regresaría porque Cuba es el país que los vio nacer, ellos son quienes son por Cuba, porque fue el país que los formó. Y bueno, son muchos pensamientos que tienen la gente, y porque muchos opinan que ellos no se fueron de Cuba porque no les gustaba como tal la isla, sino por el gobierno que tenía Cuba. Y bueno, ese es el motivo principal por el cual la mayoría de los cubanos nos vamos de Cuba, principalmente por el gobierno que tiene Cuba. Como ya les expliqué yo en el video anterior, en Cuba lo que hay es un comunismo. Y pues el gobierno que tenemos es el que tiene así al país. Bueno, todo este tema de lo que está pasando en Cuba, lo que refleja en los cubanos es preocupación, es dolor, es incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, porque la realidad es que todos los cubanos, tanto los que están en la isla como los que estamos fuera, lo que queremos es una Cuba libre, es tener libertad, es poder disfrutar de todas las cosas que se disfrutan en otros países, como mismo aquí en México, que las personas son libres, las personas pueden disfrutar, pueden tener una vida tranquila y en paz, cosa que en Cuba no podemos hacer, y eso es lo que pide al menos el pueblo cubano. Es poder trabajar y que nuestro trabajo sea recompensado, es poder ir a un supermercado y comprar las cosas básicas de un hogar, es poder estudiar y graduarte y ejercer tu carrera y no verte en la obligación de dejar tus estudios por tener que trabajar. Nosotros solo pedimos lo básico, tener agua, electricidad, cosas que en Cuba son un lujo y en otros países es lo más normal. Y el tema de esto es que muchos están opinando como que nosotros lo que queremos es que Estados Unidos nos invada, que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Miren, el cubano ya está en un punto de desesperación. Muchos opinan de que nosotros no luchamos por nuestro país. Sí lo hacemos, lo que nos silencian y hacen que ustedes que están en otros países no puedan ver. Cuando pasó lo del 11 de julio en Cuba, muchos países no se enteraron porque nos silenciaron, y es lo que muchos de los que opinan acá no llegan a entender y no logran entender eso, que el cubano sí ha luchado por su país, sigue luchando y sigue intentando, pero nos silencian, nos apresan, nos encarcelan por dar nuestra opinión, y por eso es que yo aquí les digo que no tenemos libertad de expresión. Esto que yo estoy haciendo es arriesgarme. Muchos cubanos que están en la isla también lo están haciendo, también están arriesgándose a que los silencien, a que sus propias familias y ellos tengan consecuencias, porque el gobierno de Cuba lo que hace es amenazarte y hasta incluso amenaza a tu familia. Yo les comenté en el video pasado del tema de los muchachos del cuartico, que son unos holguineros, que lo que hicieron fue alzar su voz y contar la realidad que se vive en Cuba, y por eso, simplemente por eso los encarcelaron. Entonces los comunistas opinan como si a nosotros nos importara así la invasión americana, así como si fuera algo tan grave para nosotros. O sea, ¿tú crees que es más grave de que las personas estén comiendo basura, los niños estén pasando hambre también, estén pasando necesidades, no tengan electricidad, no tengan qué comer, no pueden ni cocinarse aunque tengas algo de comida? Los ancianos los ves tirados en la calle porque no tienen familia y no tienen qué comer, y porque los vecinos ya tampoco tienen ni qué brindarte de comer porque ellos mismos no tienen. O sea, yo les voy a dejar a ustedes varios clips para que ustedes vean cómo están las personas en Cuba, cómo está viviendo el cubano de a pie, el cubano promedio.
la realidad que él vive. Por eso nosotros queremos una Cuba libre, por eso pedimos libertad. Y aunque nosotros estemos afuera de Cuba, o sea, es nuestro país. Y yo no odio mi país, yo odio el gobierno que tiene mi país. Yo mi país lo amo, Cuba es bella, Cuba tiene unas playas hermosas, tiene lugares hermosos. Cuba es una isla en el Caribe, una isla que tiene tantas riquezas, y muchos también opinaron en los comentarios que Cuba no tiene riquezas, que Cuba no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos, que por eso Estados Unidos no va a querer intervenir a Cuba como lo hizo con Venezuela, porque Venezuela sí tiene el petróleo. En Cuba sí hay riquezas. Y bueno, para finalizar este tema y centrarnos en la idea principal del por cual yo les hice este video, quiero hablarles de algo que ha estado últimamente rondando mucho las redes sociales, y es un fragmento de una película que se interpretó en Cuba de la vida de José Martí, que es nuestro apóstol nacional. Y como podemos notar que él desde joven hablaba de la injusticia, hablaba de la libertad, y este fragmento de esa película, El ojo del canario, demuestra cómo José Martí abogaba por la libertad de Cuba, y como después de tantos años Cuba no ha logrado ser libre, y que lo que él habló ahí se refleja de la realidad que Cuba está viviendo hoy en día. Mi tierra y de la gente que piensan como yo. Esto no se puede. Escribí esa carta, no fue él, fui yo. Hay que hacer algo. Y en ella están mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre que un traidor. Y pueden condenarme por eso, condénenme. Que no van a impedir la libertad de mi pensamiento. Vamos, condénenme. Pero es que ustedes son los verdaderos condenados. La razón no se puede imponer por la fuerza. ¡Viva Cuba! Escuchar esto, la verdad que, ¿sabes? Me llega. Porque ¿qué pensaría José Martí si él estuviera actualmente vivo y viendo cómo está su país, cómo está Cuba? Bueno, voy a cerrar este punto aquí para entrar al debate, a mi opinión, a qué yo haría si Cuba fuera libre, si yo me regresaría a Cuba, si Cuba llegara a ser libre. Miren, le voy a hablar con la verdad, con total sinceridad, cómo yo me siento y mi opinión, ¿no? Vamos a ser sinceros. Cuba es mi país, el país que me vio nacer, donde he vivido la mayor parte de mi vida, donde tengo a mi familia, donde aprendí a ser quien soy. Y a pesar de todas sus dificultades, de que no crecí con las mejores cosas del mundo, de que en mi niñez no disfruté de cosas que en otros países los niños disfrutan, pues es mi país y tuve lo que mis padres me pudieron dar. Viví momentos inolvidables con mi familia y fui una niña feliz. A pesar de que no conocía cosas que de niño se deberían de conocer y vivir y disfrutar, pues fui una niña feliz. A pesar de las limitaciones, a pesar de todo. Y cuando decidí salir de Cuba fue porque mis ojos se abrieron y vi la realidad y descubrí la realidad de otros países y dije, yo quiero tener una vida mejor, yo quiero sinceramente sentirme libre, porque mi país no lo estaba haciendo. Entonces, al salir de Cuba, llegar aquí a México, fue como si yo hubiese vuelto a nacer, para serles sincero. Fue como un despertar. Fue una alegría enorme el vivir experiencias nuevas, el conocer cosas nuevas, el saber que yo podía sentirme libre, que yo podía ser libre y sentirlo, sentirme libre totalmente, poder saber que lo que yo quisiera expresarme podía hacerlo, saber que si quería un día salir a comer podía hacerlo porque mi trabajo me lo permitía, porque estaba ganando un sueldo justo, porque mi mamá y yo estábamos sintiéndonos libres. Y algo que en todo momento me planteaba y me ponía yo a pensar era, ¿cuándo mi Cubita será así de libre? ¿Cuándo mi país tendrá todas estas cosas? ¿Cuándo mi país se verá así de bonito como México? ¿Cuándo mi familia podrá darse la oportunidad de vivir todas estas cosas? No solo saliendo de Cuba, sino en la misma Cuba. ¿Cuándo podrán disfrutar de esto o hasta yo misma incluso? ¿Cuándo podré regresar a mi país sin verlo así de destruido? Y pues siento yo que es una pregunta que todos los cubanos nos hacemos.
y es algo que queremos, una Cuba libre. Y muchos no solo la quieren para regresarse a vivir, sino para poder visitarla y sentir esa sensación de como mismo sentimos cuando llegamos al país que nos acogió. Porque siento yo que sería como cuando vas a casa del vecino y ves que tiene su casa bien linda y tú dices, wow, yo quisiera en algún momento tener mi casa así de bonita, así de acomodada, que huela bien, que pueda disfrutarla. Y cuando logras tener tu casa así, sientes una paz. Yo digo que es lo mismo que los cubanos quisiéramos, ¿no? Como mismo estamos en estos países, yo en México, en mi caso, y veo a México libre, veo toda la abundancia que tiene, toda la libertad, todas las cosas que en Cuba son un lujo y aquí son cosas básicas. Y yo digo, qué placer yo sentiría tener esas cosas en Cuba y verlas en Cuba. Y bueno, miren mi gente, sinceramente, como les dije, yo cuando llegué a México fue como si yo hubiese vuelto a nacer. Y yo estaba comentando con Adri cuando empezó a pasar todo esto de Venezuela y luego empezó con todos los rumores de que en Cuba podía ser libre, que Cuba podía pasar. Pues Adri y yo estábamos debatiendo y estábamos opinando de que, ¿qué haríamos? ¿Nos regresaríamos para Cuba o no? Pero luego hablando y viendo mi realidad, porque eso fue algo que se me quedó en la mente, yo dije, o sea, Lieti, tú ya has hecho una vida en México, tú tienes aquí todo lo que soñaste y aquí piensas construir un futuro. Y para que Cuba realmente tenga ese cambio tan grande, tendrían que pasar bastantes años para que Cuba se recupere de todo lo que ha sufrido en todo este tiempo. Y como muchos me dejaron en los comentarios, el cambio no solo viene por un cambio de gobierno, sino también por las personas. El cubano que está en Cuba está adaptado a toda esa miseria, a toda esa pobreza, a toda esa escasez, porque eso es lo que siempre hemos vivido. Entonces, primeramente tendría que haber un cambio de pensamiento, no solo el cambio del gobierno, sino así un cambio de pensamiento a las personas, un cambio de rutina. Es literalmente restaurar el país y restaurar también a las personas. Entonces, sinceramente, yo tengo ahora mismo una mente diferente a la que yo tenía en Cuba. Aquí yo me he formado, yo soy una persona diferente a la hora de expresarme, a la hora de mi estilo de vida, en la conducta mía, al relacionarme con las personas. Todo lo de mi vida ha sido diferente y ha sido cambiado, porque como les digo, salí de Cuba con una manera de expresarme que es a la que el cubano está acostumbrada. Entonces siento yo que no encajaría en su totalidad en Cuba. Obviamente sí regresaría a mi país, sí me pasaría una temporada de un mes, 2 meses disfrutando de mi familia, disfrutando de mi país, de cosas que no he tenido la oportunidad de disfrutar, como viajar, visitar un hotel, conocer otras partes de mi Cuba. Yo sí lo haría si Cuba llega a ser libre, le daría la oportunidad a mi familia que disfrutara de esas cosas de Cuba, pero ya yo verme haciendo una vida allá, la verdad es que no creo que pueda llegar a hacerlo. Ya les digo, sí regresaría a visitar, sí regresaría a convivir con mi familia, pero para que en Cuba en realidad exista un cambio total, tienen que pasar muchísimos años. Yo sí deseo que pronto mi Cuba sea libre, es lo que más le pido a Dios todas las noches antes de dormirme, que Cuba sea libre, pero para que luego que Cuba sea libre hay un cambio real, tienen que pasar muchísimos años para que se sienta de verdad ese cambio en Cuba. Entonces, como les digo, yo tengo mi vida aquí prácticamente hecha, sé que me faltan muchas cosas por lograr, mucho por vivir, pero siento que ya yo me he adaptado en México y que ya México es parte de mí y es mi país también. Yo me siento mexicana, por así decirlo, aunque mis raíces y toda mi vida la haya vivido en Cuba, yo soy mexicubana, como muchos de ustedes me dicen, porque en estos casi 3 años que llevo acá, sí que he tenido mucha vivencia, muchas cosas, le digo, me he formado completamente, hasta en mi forma de hablar. Ya yo siento que no hablo tan a lo cubano, sí que no tengo como el acento mexicano no se me ha pegado, pero sí que he modulado un poco mi lenguaje para que ustedes me entiendan mejor a la hora de relacionarme con las personas, cómo son los mexicanos, cómo ellos te tratan, y sí que es totalmente diferente a cómo es el cubano normalmente, o sea, a la hora de tú ir hasta a una tienda, a un mercado, porque el cubano está tan sufrido
tiene tantos problemas en su casa que a veces, aunque tú digas quiero salir de mi casa y no transmitirle esos problemas a la gente, pues es algo inevitable. Y bueno, mi gente, esa es mi más sincera opinión con respecto a este tema. Yo les digo, sí quería mencionárselo porque esa es la duda que tienen muchos de ustedes, y ya les digo, en las redes sociales sí vi bastante debate con respecto a este tema. Muchos cubanos dicen que sí, que ellos se regresan a Cuba, que ellos hacen una vida allá, y yo los entiendo porque hay muchas personas que no han logrado adaptarse al país en el que están. Es entendible, pero gracias a Dios yo sí me he adaptado bastante acá a México, sí me he sentido súper bien acá, me siento muy bien, he vivido tantas cosas lindas, que la verdad México es mi país, es mi segundo país, por así decirlo. Entonces, imagínense ustedes, ya yo me siento completamente adaptada acá. Si no aprendes a adaptarte al país que te recibió, nunca llegarás a sentirlo como tu hogar. México me dio oportunidades, me dio paz, me dio la posibilidad de crecer, de sentirme libre. Pero Cuba está en mi sangre, es mi historia, es mi familia, es el país que me vio crecer, es quien soy. Y si un día mi Cuba cambia, si un día Cuba es libre, muchos corazones encontrarán el camino de regreso. De eso estoy segura. Y sí me hace la ilusión de regresar, de ver mi país, de verlo cambiado, de verlo lindo, de reencontrarme con mi familia. Sí es algo que me haría ilusión. Y uno allá de Cuba no se va por falta de amor, sino se va por falta de ilusión, por falta de futuro. Y dime tú, que me estás viendo, si eres cubano, ¿te regresarías a Cuba si Cuba fuera libre? Te leeré ahí abajo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si tú eres mexicano o de otra nacionalidad y me estás viendo, ¿qué harías tú? Cuéntame ahí abajito. Y bueno, mis amores, hasta aquí les dejo el videito del día de hoy. Como les digo, yo quiero darle visibilidad a este tema de mi país. Cuba es mi tierra, y si yo tengo el alcance necesario, si yo tengo las fuentes desde donde darle visibilidad a todo lo que está pasando en mi país, lo haré, lo voy a seguir haciendo. Ando siempre por mis redes sociales compartiendo toda información que veo sobre Cuba, todo tema, porque en estos momentos más que nunca hay que apoyar al pueblo cubano. Si ustedes igual por sus redes sociales ven cualquier cosa relacionada con Cuba, compártanlo, denle like, para que más personas del mundo se enteren de la realidad que se vive en Cuba y más personas se unan y nos apoyen, porque es una realidad que vivimos. Y como les digo, siempre el gobierno de Cuba nos está intentando silenciar y ocultar la realidad que se vive allá. Y bueno, nada, mis amores, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que me hayan entendido, que me hayan comprendido, que les haya gustado. Los estaré leyendo por allá abajito. Recuerden que si eres nueva o nuevo por aquí, suscribirte. Si ya estás suscrito, pues bueno, regálame un like. Igual todos, regálenme un like. Apoyen este videito. Y bueno, nada, mis amores, nos vemos en un próximo video. Bye.